Esta mañana queremos dar respuesta a alguna de las preguntas que normalmente nos hacemos. Y una de esas es, ¿quién es Jesús? Otra que podríamos hacernos continuamente es, ¿cuál es el pecado que no se puede perdonar? ¿Los cristianos pueden cometer ese pecado? ¿Cuál es ese pecado imperdonable? Y frente a esto, queremos conocer también a Mateo, al que escribe al respecto. Bien, amados hermanos, público que nos escucha, a todos, esta mañana vamos a ir, por favor, a Mateo capítulo 12. Qué interesante, Mateo capítulo 12. Mateo, como sabemos, él trabajaba para Zaqueo en el tema de los impuestos. Cuando Mateo conoce al Señor, cuando el Señor llama a Mateo, Mateo encuentra en el Señor Jesús algo fundamentalmente importante. Podríamos decir algo vital. Él, por su mismo trabajo, por su misma labor, no podía participar de la religión, no podía acercarse. Pero Jesús lo llama y él empieza a entender el Evangelio de una manera distinta. Entonces, escribe un libro precisamente para la comunidad a la que él pertenecía, para la comunidad judía. Escribe un libro y en el libro deja en claro varias cosas. Lo primero que deja en claro es que Jesús es el cumplimiento de las Escrituras. Jesús es el Mesías. Es decir, Jesús es lo que tantos ellos habían esperado. Y en este pasaje en especial empieza diciendo precisamente eso. Una de las cuestiones que esta comunidad religiosa celebraba de manera hasta enfermiza en cierto punto es precisamente guardar el día sábado. Y en este caso dice la Biblia, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído que lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió panes de la proposición, que no le es lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y sin culpa? Y lo que Mateo está tratando de demostrar aquí es precisamente lo que Jesús ya había demostrado, que Jesús era mayor que el día de reposo, que Jesús era superior. Acordémonos que todo el tiempo Mateo tiene un solo interés: demostrar que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías y que era superior al día de reposo, pero también es superior al templo. Y cuando seguimos leyendo vamos a encontrar que Jesús incluso es superior o mayor, no solamente que el día de reposo del templo también, sino que es superior a cualquier enfermedad. Y en este pasaje, Mateo considera una experiencia, un hecho sobrenatural, cuando el Señor Jesús sana a un hombre de una mano seca, para demostrar de una manera clara que Jesús es más, es por encima, es por arriba, es superior a cualquier tipo de enfermedades. Y le dice en el versículo 13, entonces le dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y fue restaurada, sanada como la otra. Lo que Mateo está diciendo, al Jesús al que yo estoy siguiendo es completamente Dios. Él es el cumplimiento de las Escrituras y yo lo he visto sanar a un hombre. Una mano seca, atrofiada, él lo sanó. Pero él continúa. Mateo, conocedor de las Escrituras, el Antiguo Testamento, él dice: mira, al Jesús que yo estoy siguiendo, al Cristo al que yo estoy sirviendo, al que fue digno de que yo abandone mi trabajo para seguirlo, ese Jesús es el cumplimiento de las profecías de Isaías. Y él empieza:
a decir en el verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, y empieza a describir, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará su juicio. Y él continúa, la intención en todo momento es demostrar que Jesús es Dios. Él no tiene otro interés, él no tiene un interés para entretener a la gente. Definitivamente no es su preocupación. Él está todo el tiempo pensando y comunicando algo que él ya sabe que es verdad y que ha marcado su vida, que Jesús es superior a todo. ¿Cómo lo diría Hebreos? Que incluso superior que los ángeles. Y él sigue manifestando. Y llegamos a un pasaje, digamos, por el momento fundamental. Toda la Biblia es palabra de Dios. Pero miren lo que acá este pasaje dice. Entonces le fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Versículo 23. Y toda la gente estaba atónita por lo que había sucedido. Y decía, ¿será este el hijo de David? ¿Será? La gente, al ver todo esto, decía, ¿será este el Mesías? Jesús es el Mesías. Eso es lo que demuestra de una manera clara Mateo. Y dice el verso 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Este detalle es fundamental. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque como puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que dijera alguna palabra en contra del Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Qué interesante. Permítame explicarlo. Cuando Jesús hace una obra de redención en nosotros, en definitiva, lo que hace Jesús es incorporarnos dentro de su cuerpo para formar parte de su iglesia. Eso es lo que hace. Y Mateo en este caso todo el tiempo está buscando demostrar que Jesús es Dios, que Jesús es superior a todo. Pero los fariseos no estaban de acuerdo con esto. Así que Jesús hace un milagro, sana a un endemoniado, y lo primero que se ocurre a los fariseos es que Jesús estaba haciendo milagros por el poder del diablo, por el poder de Belzebú. Y la situación acá se encuentra es que esta comunidad religiosa no creía que Jesús era Dios, aun cuando Mateo lo está colocando como Dios, está demostrando que efectivamente él se había encontrado con Jesús como Dios. Y en unas palabras le diría, o sea, Jesús es Dios y ellos no quieren reconocer su deidad. Era fácil para ellos reconocer que los milagros que estaban haciendo, los milagros que hacía Jesús, procedían de la divinidad de todas maneras, pero ellos no quisieron aceptarlo. Y entonces dijeron, mira, tú no eres Dios.
Tú puedes ser cualquier cosa menos Dios. Tú puedes ser cualquier cosa menos el Salvador. Tú puedes ser cualquier cosa menos el Mesías. Es más, tú acabas de hacer este milagro por el poder de Satanás, por el poder de Belzebú. Y Jesús le dice, hasta que tú no reconozcas que soy Dios y que hago los milagros por el poder de mi Padre, tú no serás salvo. Y ese pecado, por hablar de esa manera, por no reconocer que yo soy Dios y que hago los milagros por el propio poder de mi Padre y por mi propio poder, entonces tú no serás salvo. Ese es el peor de los pecados que tú puedes cometer. Tú puedes hablar en contra del Padre, del Hijo, pero la manera que estás obrando, la manera como tú estás aseverando que yo hago los milagros por el poder del diablo, definitivamente te ha sacado de toda relación con Dios. Ese pecado nadie te lo va a perdonar. Y damas y caballeros, amados hermanos, para sostener esta idea, Jesús explica de manera siguiente. Y le dice a los judíos, escúchame, tú crees, precisamente a los fariseos, le dice, ¿tú crees que es posible que yo haga un milagro por el poder del diablo? No es posible. ¿Cómo crees que el enemigo, el diablo o un endemoniado va a echar fuera al propio demonio? No se puede. No puede Belzebú echar fuera a Belzebú. Es imposible. La única explicación racional, la única explicación lógica en este caso es que yo, que procedo de Dios, tengo poder para expulsar a Belzebú, al demonio y a todo. Eso hace diferente. Y eso me lleva, amados hermanos, a lo siguiente, a contestar la pregunta que continuamente me han hecho. ¿Puede un cristiano blasfemar contra el Espíritu Santo? La respuesta, de acuerdo a Jesús, es no. No puede alguien que tenga el Espíritu de Dios blasfemar contra el Espíritu de Dios. Y lo dijo Jesús, no es posible. Yo tengo el poder de Dios, yo soy Dios, yo tengo la deidad y yo puedo expulsar al diablo, yo puedo expulsar a Belzebú, yo puedo hacer estas cosas. Pero si el Belzebú echa fuera a Belzebú, no es posible, no encuentra ninguna lógica. Y la pregunta es, ¿cuál es el pecado imperdonable? El no reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que hacía milagros por el poder de Dios. Hay una pregunta que continuamente nos hacemos es, ¿quiénes van al cielo? ¿Los buenos o los malos? Y la respuesta normalmente es que los buenos van al cielo. Pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia no me enseña que los buenos van al cielo. ¿Saben? Al cielo no van ni los buenos ni los malos. Al cielo solamente pueden ir aquellos que han sido salvados, aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesús. Lo que el salmista decía al respecto, aquellos cuyos pecados han sido perdonados y su maldad ha sido cubierta. Sean buenos o malos, solamente ellos pueden ir al cielo. Y entonces, lo que Jesús le dice a los fariseos, mira, hay una obra redentora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está tocando tu corazón para convencerte de pecado. Tú me acabas de ver hacer milagros. Tú acabas de ver la obra que yo hago. Nicodemo lo entendió. Acabas de ver todo esto que estoy haciendo. Pero ¿sabes algo? Aun cuando el Espíritu Santo está tocando tu corazón, cuando el Espíritu Santo está tocando, convenciendo de tu pecado, tú lo que has dicho, no quiero aceptarlo. Tú lo que tienes es el poder de Belzebú o el espíritu de Belzebú, lo que quieras. Y ese es el pecado imperdonable. No reconocer que Jesús es Dios, que hace sus milagros o hace los milagros por el poder de su Padre. Y para sostener esta idea, Mateo continúa
dando solidez a su idea o a la teología que él entendió, toda la enseñanza que entendió respecto de Jesús. Y les dice, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar algo bueno siendo malos? No se puede. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Que si yo tengo el Espíritu de Dios, yo no puedo blasfemar contra Dios porque hay algo bueno en mí. La Biblia, o menos Pablo, lo plantea de la siguiente manera, que cuando venimos a Jesús y Dios hace una obra redentora perfecta en nosotros, lo que hace es cambiar nuestra naturaleza. De naturaleza pecaminosa a una naturaleza completamente santa. En una naturaleza completamente santa, donde habita el Espíritu de Dios, y donde habita el Espíritu de Dios no puede habitar ninguna otra presencia del enemigo. No, Dios no puede habitar, no puede cohabitar ni con el pecado, ni con ninguna participación de demonios. Donde está el Espíritu de Dios, sencillamente hay libertad. Cuando Juan escribe su libro, también hace mención al respecto. Y dice que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hijos de Dios. Y acá, para cerrar esta idea, le dice, mira, los cuales no son engendrados por voluntad divina. Hay una participación del Espíritu Santo. Por eso dice, no por voluntad divina, sino de Dios. Y para cerrar y completar la idea, Pablo le escribe una carta a la iglesia de Corinto. Una iglesia que tenía los 9 dones, una iglesia que hablaba en lenguas, una iglesia que estaba llena del poder de Dios. Sin embargo, tenía muchos problemas. Había divisiones en ellos, había inmoralidad sexual, tenían un concepto equivocado de la resurrección, tenían una idea equivocada acerca de la venida del Señor y sobre todo tenían una idea totalmente equivocada sobre los pastores, sobre los líderes, sobre los ministerios que se manejaba dentro de la iglesia. Aún dentro de este contexto, Pablo escribe lo siguiente. Después de haber mencionado la importancia de la plenitud del Espíritu Santo, escribe lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 12:12. Y dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno. Verso 13: por un solo espíritu fuimos todos bautizados. No dice algunos, dice todos. Todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo han sido bautizados. Dice, por un solo espíritu todos fuimos bautizados. Se entiende, es el Espíritu Santo porque ha estado hablando acerca del Espíritu Santo. En un solo cuerpo, tanto judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos que los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y lo que tanto Juan como Mateo y como Pablo ahora están diciendo básicamente lo mismo. Hay una cuestión fundamental que sucede en el corazón del hombre. Y eso se llama nuevo nacimiento. Y en ese nuevo nacimiento hay una actividad completamente espiritual, completamente redentora. Y esa actividad es la actividad redentora del Espíritu Santo. Ahora, cuando yo tengo esa actividad redentora y está sellado en mi corazón como una garantía de lo que tendré en el cielo, número 1, no puedo blasfemar contra el Espíritu Santo, porque Belzebú no puede echar a Belzebú. Y si es el Espíritu de Dios, tampoco puede echar o blasfemar contra el Espíritu de Dios. No es posible, de acuerdo con las palabras de Jesús. Y el peor de los pecados es no haber tenido vida. Es cuando, como dice Pablo, el Señor no me ha incorporado en su cuerpo. Cuando yo he rechazado, cuando he dicho, la religión, toda esta locura del cristianismo es para otro día y yo estoy ocupado, tengo otros intereses, tengo asuntos que atender, tengo una religión que continuar abrazando y tengo otras cosas que adorar. Ese es el peor pecado, porque no estamos reconociendo que Jesús es Dios.
Y las obras que ha hecho son por el poder de Dios, son por su propio poder y no por el poder de Belcebú. Amados hermanos, quiero cerrar esta idea diciendo lo siguiente. La única manera de ser reconocidos por el Señor es a través del sello del Espíritu Santo. Y aquellos que han rechazado, aquellos que han dicho, Señor Jesús, no, por el momento no, tengo otras cosas que hacer, sencillamente han cometido el peor de los pecados. Asumir que Jesús no es Dios, no es digno que le dé mi carrera, no es digno que yo me entregue mi vida a predicar su palabra, Él no es digno como para yo adorarlo. Y como no es digno, Él si ha hecho algo en la historia es por el poder de Belcebú. Amados hermanos, y no tenga miedo si usted tiene a Cristo en su corazón, es realmente salvo, usted no puede blasfemar contra el Espíritu. Y cuando el Señor venga en el día final, sus hijos, los que han sido lavados con la cruz, con la sangre de Jesús, lo recibiremos. Con razón, Juan el Bautista cuando lo vio dijo, damas y caballeros, este es de quien yo les he hablado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita nuestros pecados. Y esa es la conclusión a la que llega Mateo. Ha puesto un montón de ejemplos para demostrarnos que Jesús es Dios. Pero ha puesto uno fundamental, y ese es que si tú no crees, que tú no le rindes tu vida a Él, tú no entregas tu vida a Él de manera íntegra y no estás buscando otros intereses dentro de la religión, entonces eres salvo si íntegramente te ofreces a Él. Pero si le dices no, sencillamente has cometido el peor de los pecados. Permíteme hacer una oración en este momento respecto a esto. Amado Dios y soberano Rey, sabemos que la salvación solo procede de ti. Y en ese sentido, amado Señor, te rogamos que puedas tocar la vida de quienes nos escuchan. Que tu actividad redentora pueda ser fluyente en cada corazón. Si hay hermanos, Señor, que no han tenido esta experiencia, que fueron a la iglesia por alguna otra razón y no básicamente por conocerte, no básicamente por la cruz, sino que fueron por cuestiones de bendición económica o fueron por salud o fueron porque los atienden muy bien o porque son alegres. Yo te ruego, Señor, en esta mañana que toques sus corazones con este Espíritu Redentor, con la presencia de tu Espíritu Santo para salvarlos. Convéncelos de pecado, Señor. Porque si hay algo que nos puede alejar de tu presencia, es decirle no a la actividad redentora de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por quienes están abriendo sus corazones en este momento. Te rogamos, Señor, puedas salvarlos. Permíteme, Señor, orar. ¿Desde dónde están ellos? Señor Jesús, perdona mis pecados. Sé que eres Dios. Ahora lo entiendo. Sé que has muerto y resucitado conforme a las Escrituras, que volverás, Señor, y que el pago más grande lo has hecho, Señor, allí en la cruz por mis pecados. Perdóname, Señor. Obra en mi vida. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, Dios lo bendiga y tenga la seguridad que usted no va a blasfemar contra el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios ahora habita en su corazón. Muchísimas gracias, damas y caballeros. Dios los bendiga.